Ahora sí. Muy buenos días, estimada María José, estimada doctora Jacqueline Terranova. Recibo un cordial saludo de parte del grupo 16, conformado por Teresa Eras y César Paz. El día de hoy le vamos a presentar nuestro ensayo académico, el mismo que lo hemos subdividido en las siguientes partes: presentación del tema, introducción, desarrollo, conclusiones y la bibliografía. Como tema tenemos fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales mediante la aplicación del método diseño universal, para lo cual se ha planteado el siguiente objetivo general: aplicar el método DUA para mejorar la planificación microcurricular. Dentro de este trabajo de ensayo académico también eh, le hemos plasmado, le hemos presentado, hemos plasmado la siguiente hipótesis: implementación del método DUA en la planificación microcurricular, que permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales. Este, Esto a su vez será comprobado mediante el análisis de los resultados obtenidos. De igual manera, para poder fundamentar para poder fundamentar nuestro trabajo, nuestro ensayo académico, se puntualiza las dos variables, tanto la variable dependiente e independiente. Como variable independiente tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, y variable dependiente el diseño universal de aprendizaje. Para iniciar, de igual manera, nos enfocaremos en lo que es la educación, ya que la educación es un proceso educativo donde el estudiante o el niño desarrolla y adquiere conocimientos y habilidades, valores y creencias y hábitos, los mismos que los puede transmitir a otras personas mediante la utilización de lenguaje escrito, de un cuento, de una lectura, entre otras actividades. Dentro tenemos una educación informal, no formal y formal. Todos estos tres aspectos han dado inicio a que se dé, se dé en sí lo que es el concepto en sí de una educación. Tenemos la educación informal, es aquella aprendizaje que el estudiante adquiere en su diario vivir. Que es una educación no formal. La educación formal es aquella que está organizada mediante una organización educativa sistemática de instituciones como escuelas de música, bibliotecas, tanto para adultos y niños. Eh, en- eh, dan- eh, Se le da paso a la educación formal. La educación formal en sí ya es un sistema educativo graduado y estructurado, donde donde ya se requiere la presencia ya de docentes calificados para la enseñanza-aprendizaje de los nuevos conocimientos mediante un currículo. Asimismo, tenemos los tipos de escuelas. Esto es el inicio en sí del ámbito educativo. En el ámbito educativo, estos tipos de escuelas nos han permitido adquirir nuevos logros, aciertos dentro del proceso educativo. Eh, Partiendo de la educación tradicional, donde el docente era el principal, era el principal centro de desarrollo del aprendizaje. El estudiante era el receptor pasivo. Sus características en sí tenemos la imposición de reglas. El estudiante era, vuelvo y repito, un estudiante, un receptor pasivo. Los conocimientos eran eh, meramente teóricos. Eh, Todo esto ha dado lugar a una educación moderna. Su principal creador es Ferrer Guardia, partiendo de una educación mixta, humanística, científica y laica. Entre las principales características de este tipo de la escuela moderna tenemos que la igualdad, donde el docente y el estudiante se encuentran al mismo nivel. Los conocimientos son creados o elaborados ya por el estudiante, es protagonista principal de, de, de estructurar su propio conocimiento. Y de igual manera tenemos que se brinda una educación flexible e inclusiva para los estudiantes.
Continuamos con el siguiente aspecto, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, un aspecto muy fundamental dentro del ámbito educativo, como es, lo hemos dividido en dos partes, lo que es referido a las unidades didácticas, eh, donde deben estar estructuradas de acuerdo a la realidad del aprendizaje del estudiante. Y también tenemos la organización microcurricular, lo que tiene que ver con la planificación curricular, donde que el estudiante se sienta conforme, vuelvo y repito, brindando en sí una educación más flexible, eh, acorde ya a las necesidades de cada uno de los estudiantes, donde se vea mayor integración en una aula educativa. Muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera con el siguiente variable. Muy bien. Bueno, al analizar ya la variable dependiente, en este caso es el diseño universal del aprendizaje, también conocido como DUA, este es en sí analizar el proceso inclusivo en el cual los estudiantes deben estar integrados, donde se atenderá mediante las prácticas pedagógicas las necesidades que presentan. Obviamente, dentro de esto van a interactuar mucho las redes afectivas, las redes de conocimiento, las redes de aprendizaje, en donde es una variable donde encontramos en sí múltiples formas de implicación del aprendizaje. Este tipo de método tiene que ser equitativo, intercultural, en donde interactúan estudiantes con discapacidad y estudiantes sin discapacidad en este caso. También este método es expresivo, en donde la acción del estudiante desarrolla todas sus habilidades del aprendizaje. Cabe enfatizar que este método tiene sus principios, como por ejemplo la representación del aprendizaje, en donde el estudiante comprende, percibe de diferentes formas su manera de visualizar, hablemos el mundo, que también es parte del aprendizaje. Dentro de esto también tenemos promover las formas de acción, de expresión que tiene el individuo en el desarrollo, en la comprensión, en la motivación de la forma de aprender. Otra cosa también es importante la implicación del por qué se da el aprendizaje, a dónde queremos llegar con el aprendizaje. Todo esto es un compromiso que debemos tener para así no solo suponer en un aprendizaje monótono o como decimos tradicionalistas, sino volvernos ya más modernos, en donde los retos para un estudiante sea un estímulo, donde el estudiante se vuelva competitivo. Obviamente ir a la par entre todo el grupo, un ejemplo en esa aula. Obviamente debemos también tomar en cuenta que hay estudiantes que desean mantenerse con esa rutina en la cual no intentan explorar otros mundos. Una de las, bueno, dentro de las pautas principales del DUA es proporcionar ideas, que la percepción del estudiante sea aplicado en su lenguaje, el uso de símbolos, por ejemplo, si hablamos las técnicas, si hablamos de estudiantes, por ejemplo, que sean sordomudos, que sean ciegos, o los estudiantes que normalmente nosotros conocemos. En este caso, la comprensión, la acción de la representación simbólica en el aprendizaje es muy importante porque mantiene la conexión entre ellos. También podemos ver que debe ser una educación fluida, flexible, para que se proporcione una autorregulación en relación a los conocimientos previos que tiene el estudiante. Sin embargo, el esfuerzo y la constancia que ellos tienen es muy importante para avanzar con este aprendizaje. Ahora, dentro del currículo nacional, hablamos en Ecuador, no se mantiene aún una aplicación flexible al currículo,
pero hay que tomar en consideración que este método DUA permite la motivación en el compromiso en el aprendizaje del estudiante, en la diversificación. Nosotros decimos la singularidad del estudiante, porque cada estudiante es un mundo diferente. Entonces, he ahí el diseñar universalmente para todo ese equipo de jóvenes o niños que están en este proceso. Obviamente, esto lo llamamos hacer una educación o un plan de estudios flexible e inclusivo, aplicando estrategias, métodos, materiales, no solo lo que nos suministra el Ministerio de Educación, sino también lo que en nuestro entorno tenemos. Dentro de las conclusiones de este proyecto, de este ensayo, es facilitar que el docente brinde esas herramientas tecnológicas para el estudiante y que el DUA sea el método flexible, holístico, para que se avance con el aprendizaje, que se mantenga aún esa cultura que como docentes, como estudiantes, sea un proceso de aprendizaje positivo, significativo y constructivista. Gracias, Magíster. Esto es todo nuestro trabajo.